Para comenzar este mensaje me fui mucho por la historia de Pablo, ¿ok? El quién era Pablo. Me gusta mucho la vida de Pablo. Creo que nos enseña mucho. Obviamente Jesús nos enseña muchísimo más. Pablo hace las cosas gracias a Jesús. Pero creo que de los apóstoles es con quien me identifico un poco. Y esto quiero que nos llevemos o que nos vayamos a la vida de Pablo, ¿verdad? ¿Quién era Pablo? O mejor dicho, Saulo de Tarso. Saulo era un fariseo, ¿cierto? Pero no era cualquier fariseo. Era un fariseo que tenía, por supuesto, mucho conocimiento de lo que era la Torá. Era una persona que era muy recta, a tal punto de que tenía un celo gigante y fue uno de los pioneros en aquellos que persiguió la iglesia. Hay estudios que hablan que él estuvo en el momento en el que estaba Esteban, hay otros que no, ¿ok? Pero es muy probable que esté en el momento en el que asesinaron a Esteban, en el que mataron a Esteban. Pero no solamente eso, Pablo fue el precursor de la persecución de la iglesia, no de Jesús. ¿Ok? A Jesús sabemos que llegó el momento en el que empezaron a perseguirlo, ¿verdad? Pero no había una persecución de la iglesia como tal, sino de Jesús, porque Jesús era el que estaba hablando, diciendo que Él era Dios, ¿verdad? Obviamente. Entonces empezaron a perseguirlo, lo sacrificaron, lo crucificaron, y bueno, hasta allí llegó, resucitó. Luego llega Pablo, y Pablo, con este movimiento de Esteban, prácticamente los fariseos empezaron a perseguir y a encarcelar a toda persona que estuviera creyendo en Jesús. ¿Por qué hablo de Pablo? Porque hay algo que tenía Pablo que no tenían los demás apóstoles o los demás discípulos de Jesús, a pesar de que los demás estuvieron con Jesús y Pablo no estuvo con Jesús. Y era la disciplina, era ese celo que tenía por el hecho de que se cumpliese la palabra. Es decir, Pablo perseguía a la iglesia no porque odiaba a Jesús. Pablo perseguía a la iglesia porque no se cumplía con la ley. Y a partir de allí empezó este movimiento. Todos conocemos la historia de Pablo. Pablo llega, se va camino a Damasco, y en este camino a Damasco se encuentra con Jesús, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Pablo era tan fuerte y tan celoso con el hecho de seguir los principios que Pablo le pide al imperio que le den papeles para ellos poder encarcelar en el camino mientras se iba a Damasco a cualquiera para poder llevarlo a Damasco y que lo encarcelaran. A ese punto era Pablo. ¿Qué pasa? Queda ciego, ¿verdad? Se convierte, y en esto que se convierte, por supuesto, todo este ánimo y todo este celo lo lleva a Jesucristo, obviamente. Hoy quiero leer una carta que creo que es importante para todos nosotros, y es la carta de Gálatas. Pablo, permítame leerle el saludo de Gálatas. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A usted le parece? Es un saludo común. Es como un saludo con firmeza, ¿verdad? No es que tú llegas y le dices: yo voy a saludar a Manuel, y yo llego y le digo: Manu, mucho gusto, yo soy Carlos. No llamado por hombre, llamado por Dios, ¿ok? Eso tiene un principio. El principio es lo que estaba sucediendo en Galacia, lo que estaba sucediendo en la iglesia de Gálatas. Adicional a esto, leemos el 6. Dice: estoy maravillado de que tan pronto
os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, medimos toda esta situación y es que Pablo envía una carta que al parecer está molesto, ¿cierto? Porque es que es un mensaje bastante claro, que dice, no hay otro evangelio, hay gente que es falsos cristianos, que están metidos allí. Están haciendo cosas que no deberían. ¿Qué pasa con él? Pablo era una persona que tenía mucho conocimiento. No era cualquier loco por allí por la calle, ¿cierto? Era una persona que entendía lo que hacía, sabía cómo lo hacía, y al transformarse o al convertirse a Jesús, a cristiano, por supuesto que deja todo a un lado, y con esto da este mensaje a los Gálatas, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Es decir, Pablo se convierte y lo primero que hace no es que llegó y Manu es cristiano y yo llegué y me convertí y dije, Manu, soy cristiano, ¿qué tengo que hacer? ¿Me entiendes? No, él entendía lo que tenía que hacer. Él sabía lo que significaba ser cristiano. Los perseguía, ¿verdad? Pasados 3 años, sube a Jerusalén a ver a Pedro. Dice, permanecí con él 15 días, pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Es decir, la gente cristiana, los hermanos llegaron y se alegraron cuando vieron a Pablo, ¿verdad? Ay, qué fino. ¿Cuántas veces uno no aquí llega y consigue un hermano y resulta, mira, este se convirtió fino, que tenía una vida bien loca, ¿cierto? Es así. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que yo tengo un amigo que se llama José Gregorio, le decimos Chegre, él canta, y él siempre me predicaba, siempre me decía, Carlos, vamos a escribir una canción, y me decía, vamos a hacerla pero cristiana, vamos a hablar de valores, vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar, y yo, bueno, dale, pues es fino. Él dejó una semilla, pero no fue por él, mucho tiempo después fue que me convertí, y uno de los primeros a los que le dije, soy cristiano, es a él. ¿Qué pasó con él? Llegó y me dijo, oye, qué fino que te hayas convertido a Cristo, esto es una vida de avance, muchas cosas bastante chéveres me dijo, ¿no? Fíjense lo que sucede después con Pablo. Se fue a los 3 años de ser cristiano, ¿verdad? ¿Quiénes tienen más de 5 años siendo cristianos aquí? Levanten la mano. ¿Quiénes tienen menos de 5 años siendo cristiano? Yo creí que tenía 5, tengo más, ya voy para 8. Yo, bueno, fino. ¿Qué pasaría si una persona, aquellos que tienen 20, 30 años en el Evangelio, qué pasaría si una persona que tiene 1 año en el Evangelio los exhorta? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Qué pasaría si les dan una buena exhortación?
Muchas personas llegan y dicen, ay, este es un bebecito en el Evangelio, ¿qué vas a ver? Pobrecito. ¿Cierto? Pasa muchísimo. Sencillamente decimos, ay, no, bueno, que está chiquito. Vamos a dejarlo para que aprenda, después se va a dar cuenta. ¿Cierto? Fíjense que pasaron 14 años para que Pablo volviera a encontrarse con Pedro. Después que pasan estos 14 años, hay un movimiento allí bien extraño con la iglesia y Pablo. Resulta que prácticamente, dentro de lo que dice la Escritura, Pablo lo estaban vigilando. Lo estaban vigilando, le estaban diciendo, mira, tú tienes que hacer esto así, tienes que circuncidarte, tienes que hacer esto, porque si no... Pablo, bien molesto y entendiendo su posición como cristiano, lo que hizo fue, obviamente, molestarse y decir, no, vale, ¿qué es esto? Estos son falsos hermanos, lo dice allí. ¿Qué sucede después? Pablo se encuentra con Pedro en Antioquia, molesto, y permítanme leerle. Es Gálatas 2:11, dice, para cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé, también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Ojo, antes de estos mensajes, Pablo reprendió o digamos regañó a otros hermanos en privado. ¿Por qué hace Pablo esto en público? ¿Por qué Pablo regaña a Pedro en público? Ojo, nosotros si nos vamos a la historia, al día de hoy, se supone que Pedro es el padre del catolicismo, no sé si lo sabían, ¿no? Pedro es el primer papa nombrado en el catolicismo. Ojo, esto lleva es mucha historia, ¿no? Lo cuento porque me gusta mucho la historia y me gusta mucho indagar. Pero ¿cómo es que Pedro, siendo el papa, resulta que llegó Pablo, que es uno más jovencito que él, y le formó su lío, y le habló frente a toda la gente? Resulta que Pedro era un ejemplo a seguir, ¿cierto? Y sencillamente él llegó, es como que yo estoy comiendo, hoy agarré a Manu, estoy comiendo con Manu, y de repente llega Carelli. Y Carelli, o sea, no sé, vamos a suponer que Carelli es pentecostal. Y Manu, normal pues. Bueno, no digo que los pentecostales no sean normales. Solo que, digamos, se manejan de forma distinta, ¿cierto? Es decir, pentecostales llevan su falda, para los que, digamos, lo de libre denominación, no es necesario que lleven falda, chévere, ¿me entiendes? Pero es como que Manu y Saidelí, estamos los tres aquí, y yo de repente veo que entra Carelli y me levanto y me hago el loco. Pablo llega y ve eso y prácticamente lo batea, ¿verdad? ¿Por qué lo hace frente a todo el mundo? Porque sencillamente la iglesia en general estaba adoptando esa situación. Ojo, esta historia que él cuenta, la cuenta a los Gálatas, es decir, no se trataba de Pedro. Esto se trataba de los Gálatas, porque los Gálatas eran los que estaban tomando esa posición. Entonces es muy fácil decir, bueno, sí, que llegó y pasó esto con Pedro. Yo me imagino que ellos llegaron, se sentaron a hablar después y hablaron de la situación de lo que les pasó. Pero Pablo le dio un mensaje claro a los Gálatas, sencillamente porque estaban siendo hipócritas. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nosotros como cristianos sencillamente decimos a un hermano que se supone que uno crea que está haciendo algo mal y sencillamente lo termina atacando? Pasa muchísimo, ¿cierto? Ahora, ¿cuántas veces una persona llega y se sienta a hablar contigo y tú te la tomas a mal, pero te lo está diciendo de buena manera? Y creo que la base de este mensaje se trata de eso. Pablo, en todo el conocimiento que tenía, se sentó con Pedro, que tenía muchísimos años más,
y le dijo, oye, lo que estás haciendo no está bien. Lo que estás haciendo no está bien. Sencillamente estás siendo hipócrita. Y no cuenta más de la historia de Pedro. Es decir, todo se queda allí, en la exhortación que él le hizo a Pedro. Y de repente nosotros llevamos eso a nuestra realidad. Y muchas veces nos movemos por la emoción. Sencillamente llegamos y decimos, bueno, pero es que Dios llegó y me llamó a esto, yo tengo que hacer esto, yo voy a hacer esto. Y soy cabezón y termino y busco hacer y hacer y hacer y hacer constantemente. Y siempre llega una persona que llega y te frena y te dice, ya va, por aquí no es. Y tú te molestas. Tú sencillamente llegas y te trancas y dices, no, esto es. Esto es. Pero en medio de lo que es Pablo lo primero que muestra como hijo es la identidad que tiene. Amén. Y nosotros cuando hablamos a un hermano tenemos que hablar con identidad. Amén. Ojo, si ustedes se ponen a ver Pablo en su exhortación, nunca fue abusador, por decirlo así. ¿Qué nos pasa a nosotros como cristianos? Muchas veces llegamos y lanzamos a partir de lo que vivimos a otro sin sencillamente medir una consecuencia siquiera. Ojo, con esto yo no quiero decir que una persona puede llegar a hacer lo que quiera, sino que una persona tiene que tener identidad de hijo. Y tener una identidad de hijo no se trata solamente de lo que Pablo hizo. Porque ¿por qué Pedro accionó así? Pedro actuó por pura emocionalidad. Pura emoción. Llegó y dijo, bueno, tengo miedo porque a lo mejor hablan de mí. ¿Cierto? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros en la vida? Muchísimo. Nos hemos negado a ser como nosotros somos, no como éramos, como nosotros somos, sencillamente porque nos colocan en una posición en la que no estamos. No sé si me están entendiendo. Entonces, ¿qué nos ayuda a nosotros realmente a crecer? ¿Cómo nosotros tomamos una exhortación y la transformamos en algo que nosotros podamos llegar a vivir? Pablo lo hizo. Y Pablo toma el ejemplo con Pedro porque lo ve importante para la iglesia de Gálatas. Fíjense lo que les dice en Gálatas 3, Pablo. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a caer por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho algo, no por Dios, sino por los demás? Dios, Jesús, nos llama a hacer las cosas por los demás, sí, a ayudar al prójimo, pero realmente, ¿quiénes somos como hijos a la hora de hacer nosotros algo más por el hombre que por Dios? Y es algo que pasa muchísimo. Por miedo, Pedro hizo algo sencillamente para el hombre. Llegó y se juntó con los gentiles. Ay, bueno, mira, me dio miedo, me voy con los otros. Ahora, en nuestra vida, díganme ustedes, ¿qué hay en sus vidas que hacen más para el hombre que para Dios? O para ustedes mismos. Hay cuántas cosas que nosotros necesitamos transformar. Estamos viviendo en un país, se lo voy a poner así, estamos viviendo en un país en el que la gente dice que es fácil lo corrupto, que es muy fácil. Y hay gente que dice, bueno, pero es que no tengo de otra, tengo que vivir así. Me tocó, vivo en este país. No te tocó. No te tocó. Entonces, qué fácil es llegar a hacer un negocio mal habido, qué fácil es llegar y robar, qué fácil es estar en un lugar en el que no debes estar, qué fácil es hablar cosas que no debes hablar. Difícil verdaderamente es tomar un camino en serio. Entonces nosotros
como hijos, teniendo la identidad como la de Pablo, si nosotros nos ponemos a ver el día de hoy y hacemos una introspección de nosotros, ¿realmente estamos haciendo como Pablo o estamos haciendo como Pedro? En ese momento, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Realmente estamos edificando una iglesia o la estamos destruyendo? Porque eso es lo que es verdaderamente importante. ¿Nos estamos moviendo con fe? ¿Nos estamos moviendo sencillamente por nuestra fuerza? Porque cuando nosotros aceptamos algo corrupto, nos estamos moviendo por nuestra fuerza. Tiene su consecuencia, por supuesto. Entonces, es fácil hoy en día caer en este tipo de situaciones. La iglesia está cayendo en estos juegos. Y mucha gente no lo quiere aceptar. Mucha gente se venda los ojos y dicen, ay, no, es que... Miren, la música, se los voy a poner así, la música es algo netamente viciado en el mundo. Es muy fuerte. ¿Qué se necesita para ser un cantante famoso? Díganme ustedes, ¿qué se necesita para ser un cantante famoso? Necesita talento. No necesitas talento. ¿Se necesita ser bonito? Poco se necesita ser bonito. ¿Qué necesitas para ser famoso? Plata necesitas para ser famoso. Contactos. ¿Usted sabe cuánto movimiento negativo, por decirlo de esta bonita forma, hay en lo de las mises, por ejemplo? Es un mundo netamente corrupto, ¿cierto? ¿Quién gana? Ojo, esto es delicado, ¿verdad? Decirlo. Pero es importante. ¿Quiénes somos nosotros como iglesia? ¿Realmente estamos frenando a los que están haciendo de la iglesia y me disculpan la palabra, un centro de prostitución? No. Nos quedamos callados, ¿verdad? Porque hay iglesias que quieren recibir dinero y todo sea para la gloria de Dios. Y qué bonito. ¿Están siendo Pedro o están siendo Pablo en este momento? Estoy colocando a Pedro como lo negativo, pero solamente lo pongo en el ejemplo de que se vivió. ¿Están viviendo emocionalmente o no están viviendo emocionalmente? ¿Por qué no se habla la verdad en las iglesias? En muchas iglesias. ¿Por qué no hay un freno de la iglesia, de parte de la iglesia? ¿Por qué no existe oye, mira, vamos a hacer esto no está bien, esto está bien, vamos a movernos, vamos a trabajar realmente en activar la iglesia y hacer un movimiento sobrenatural en la iglesia? Esto no se trata de eventos, esto se trata de un levantar al hermano, pero en su vida, no en su talento, en su vida, porque el talento es algo que nos da Dios, nos lo entrega y qué bonito, qué bello. Ay, sí, yo canto, yo saqué un disco. Miren, les digo una cosa que yo anhelaba era sacar un disco sin ser cristiano. Siendo cristiano, adivinen qué anhelaba. Sacar otro disco. Sacar otro disco. Porque amaba la música, amo la música y quiero hacer lo que me gusta. Pero me di cuenta de que hay muchos factores que necesitaba crecer, que necesitaba que crecieran en mi vida, más que la música. Es bonito uno sentarse, componer. Para mí es un momento de conexión con Dios súper bonito. Pero, ¿y qué pasa si yo hago una canción bonita, pero no la vivo? ¿Qué pasa si yo hago o muestro algo que siento, pero no busco cambiar? Miren, hay muchos raperos que hoy en día viven en depresión, en una depresión muy fuerte, que lo expresan en su música, no lo expresan en su música. Hay gente que ha vivido suicidio. ¿Y qué hizo el talento por ello? No hizo nada, porque al final lo que hace Jesús, no el talento. Entonces, como iglesia,
Nosotros llegamos y nos ponemos como Pablo, creo que es el deber ser, ¿verdad? Y decir, oye, mira, hasta aquí, ya basta. Vamos a tomar la importancia de lo que verdaderamente tiene importancia, que es tu vida, que es el hecho de que seas salvo. ¿A cuántas personas no llegamos y le hemos puesto el freno? Mira, no, sí, yo estoy enchufadísimo. ¿Cuántos llegamos? No, viejo, pero eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, ¿por qué me gusta Pablo? Porque Pablo llegó y expresó eso. Hay muchos pastores al día de hoy, y lo voy a nombrar, se llama Said Carrasquel, el pastor Said Carrasquel, que, oye, le gusta decir mucho la verdad. Y te voy a ser sincero, al principio yo decía, ay, ya no, el pastor Said se naguará. Hoy en día dicen muchas verdades. ¿Y qué pasa con la mayoría de los cristianos? Los están desechando, porque está diciendo verdades. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo estamos actuando? Resulta que vemos algo que no está bien y nos quedamos sentados y callados y decimos, bueno, que Dios haga. Pero es que los que tenemos que movernos como hijos somos nosotros. Los que tenemos que decir, esto no está bien, somos nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos quedado tranquilos? Ojo, con esto no quiero decir yo que vamos a hacer revuelta. ¡Yeah! No. Estoy hablando de que nosotros tenemos una voz que nos dio Dios. Como hijos tenemos una potestad y una responsabilidad delante de, primeramente, el pueblo de la iglesia, de lo que es el pueblo de Dios, pero también con la gente. ¿Cuántas cosas no están pasando aquí con la pedofilia? ¿Cuántas cosas no están pasando con el narcotráfico? ¿Cuántas cosas no están pasando? Un millón de cosas, y nosotros llegamos y nos quedamos callados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasa con el que calla? Es cómplice. Así de sencillo. ¿Quiénes pueden llegar a ayudar en eso? Si no somos nosotros mismos. Somos nosotros. ¿Qué pasa? Tantas veces nos hemos preocupado por lo nuestro. Y eso no digo que esté mal. Porque, oye, tenemos una familia, necesitamos que nuestra familia, nuestros hijos crezcan y conozcan a Dios. Pero ¿cómo nosotros medimos las situaciones para que el más pequeño viva ese ejemplo? Lo viva. Hay un cantante que a mí me gusta mucho que se llama Vico Sí. La iglesia, bueno, hay gente que dice, no, pero es que ese es un drogadicto. Cuando llegaron y se metieron, les voy a ser sincero, cuando se metieron con Vico Sí, yo, ¿qué? Está bien, pues, porque Vico Sí es uno de los cantantes que a mí más me gusta. Creo que dice muchas verdades. Creo que es una persona que, a pesar de que ha caído, se ha levantado, ¿cierto? Entonces no solamente se trata de que se ha levantado, sino que, mira, millones de jóvenes lo ven. Y si tú te pones a ver, hasta tergiversaron una canción de él. La tergiversaron, una canción que es bíblica. Y tú escuchas la canción y resulta que la canción tiene un mensaje positivo y lo agarraron, lo transformaron, ¿verdad? Pero ¿quién es él? Es un cambio. Es un cambio. Yo entiendo, hay cantantes que pueden llegar y decir, bueno, mira, sí, yo estoy alabando a Dios, adorando a Dios, pero también tiene que haber cantantes, personas que realmente incomoden a la sociedad. Y esas personas tienen que ser los cristianos, porque el mundo precisamente cada día va para abajo, ¿cierto? Es natural, es bíblico. Pero ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros para poder que la iglesia se levante, que la iglesia crezca? ¿Estamos haciendo algo de verdad? Es algo que realmente no solamente lo pienso yo, sé que mi pastor también lo piensa. Sé que el pastor Pedro también lo piensa. El hecho de que cada quien llegue y vea, ¿qué hacemos? ¿Cómo traemos a jóvenes? Y es fuerte. Vuelvo con mano, es fuerte, ¿verdad? Líder de jóvenes. Yo también fui líder de jóvenes. Y muchas veces los jóvenes hay que estar ahí. Dile. 4 nalgadas, ¿sí?
Pero muchas veces ese es nuestro trabajo. ¿Cómo somos nosotros con nuestros hijos? No es, bájate de ahí. Te dije que no te bajaras de ahí. Te dije que te bajaras de ahí. Te dije que te bajaras de ahí. Y usted llega y lo regaña y llega y lo pone aquí, ¡tac! Quédese ahí quieto. ¿Cierto? Nosotros podemos llegar y decirle a un niño, no hagas esto, pero voy yo y lo hago. ¿Qué estoy haciendo? No está aprendiendo nada. Nada. Entonces, ¿quiénes somos como cristianos? ¿Cuál es la identidad que nosotros tenemos como cristianos? ¿Somos Pablo? ¿Somos Pablo? ¿O no somos Pablo? Hay algo muy importante que dice Pablo precisamente en Gálatas. Y es que el problema que existía en Gálatas era que se estaban guiando mucho por la ley. Oye, mira, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, tienes que estar circuncidado, tienes que estar circuncidado. Y llegaban y decían que tenían que para poder tener salvación. Eso fue una de las cosas que Pablo le molestó más. Y dijo, ¿cómo es que yo tengo que circuncidarme? Y cada uno de nosotros. Se supone que yo soy el apóstol de los gentiles y Pedro es el apóstol de los judíos, ¿cierto? Entonces, ¿acaso una circuncisión a mí me cambia? El hecho de que yo me circuncide y que siga la ley, ¿dónde está la fe de Jesucristo de que Jesucristo me salvó? Porque prácticamente lo dijo. Todos hablaban del pacto de Abraham. Fíjense lo que dice 3:6, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente de Abraham. Yo me imagino que Pedro no había entendido en sí, en su totalidad, esto. Porque, ¿qué pasa? Si a Abraham le van a dar muchas naciones, está bien, Israel, las tribus, chévere, todo bonito. Pero fíjense la cantidad de hijos de Dios que tiene hoy, que existen hoy en el planeta. Somos millones de hijos. Y esa es la promesa que tuvo Abraham, ¿cierto? Amén. A Pedro se le olvidó eso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Fíjense que cuando llega Jesús, por supuesto que todo cambia. Él habla de la simiente. Les leo un poquito más, dice, hermanos, hablo en términos humanos, como que para que me entiendan, dijo Pablo. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Qué pasa con esto? Obviamente, al Gálatas vivir por la ley, está entendiendo que Jesús no tiene velo en ese entierro, por decirlo así. Jesús no tiene nada que ver allí. ¿Qué les recuerda a Pablo? Pablo dice, Cristo murió por ti. Cristo murió por ti. Entonces, si Cristo murió por ti, no se trata de que tú no vayas a vivir la ley, pero tú no puedes juzgar a partir de la ley. ¿Me entienden? Sino que existe gracia. Y esa gracia fue la que dejó Jesucristo al morir. Entonces, ¿cómo nosotros conectamos esto al día de hoy? ¿Cómo nosotros estamos viviendo a partir de lo que es la iglesia o lo que creemos que es la iglesia? Porque estuvimos muy acostumbrados
a vivir en religiosidad, a lo que verdaderamente tiene un valor en los hijos de Dios. ¿Cuántas personas no hablan de pecado hacia una persona sin conocer el contexto? Sencillamente se juzga. Esto pasa mucho con la ley, ¿cierto? O cómo tú llegas y dices, bueno, mira, pero es que no... ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿No pasaba eso? Mira, ¿no? Este tipo de pana que no, mira, hay que apedrearlo. Ajá, pero ya va. ¿Cómo saben ustedes que esa... Pasa con la parte de las prostitutas. ¿Cómo saben ustedes que esa mujer estuvo en adulterio? Estaban chepeando. ¿Cierto? No estaban aplicando la ley tampoco. ¿Qué hizo Jesús? Jesús, como persona súper sabia, de verdad, porque Jesús era otro nivel, llegó y dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Porque ellos sabían que ellos podrían ser apedreados. Entonces, ¿quiénes? Nosotros, al día de hoy, podemos usar la exhortación para levantar, así como para hundir. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho para hundir? ¿Cuántas veces nosotros no hemos llegado y hemos señalado al hermano para hundirlo, más que para levantarlo? Es algo que uno tiene que pensar, ¿cierto? También puede llegar una persona que llegue y dice, bueno, pero es que yo no me meto en la vida de nadie. Ajá, pero ya va, hermano, tú eres cristiano. Si tú ves que una persona está cayendo en pecado, ¿tú no lo vas a hablar? Yo no me meto en la vida de nadie, para que nadie se meta en la mía. Muchísima gente dice eso, ¿cierto? Pero, ¿y si tú ves a esa persona en pecado? Ese es su problema. Ajá, ¿y sobre quién cae también la culpa? No cae sobre ti, que sabes. Es así, ¿cierto? Ojo, todos aquí hemos cometido errores, todos aquí hemos caído en una situación en la que hemos juzgado sin ni siquiera saber un contexto. Todos aquí hemos pasado por situaciones en las que nos han señalado. Pero ¿qué pasa? Tenemos que aprender realmente a lo que es exhortación en crecimiento. Y muchas veces no pasa. Hemos aprendido, porque sí hemos aprendido. Pero cada día tenemos que estar en una constante mejoría. Y en una constante mejoría. Y realmente pedir la sabiduría a Dios para poder crecer, tener la sabiduría para poder afrontar una situación. Porque no podemos dejar que un hermano se hunda. Y nosotros no podemos permitir darnos el permiso de hundir a una persona, a un hermano. Precisamente es lo que hace Pablo. El propósito de la ley, dice Efesios 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo el pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fue dada a los creyentes. Sigo con el 23, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Por qué él dice esto? Porque si ustedes se ponen a ver la historia de los judíos, para los judíos lo válido es Abraham, ¿cierto? Abraham. Somos hijos de Abraham. Ahora, ¿qué pasa? Llega Cristo y Cristo cambia todo. Pero estamos hablando con unos judíos. Y Pablo le habla a los judíos diciendo, ajá, si tú crees en Cristo, si tú llegaste, te bautizaste, tú hiciste esto, ¿cómo es que tú llegas y vas a decir, bueno, sí, los hijos de Abraham? Prácticamente él dijo, el que es hijo de Abraham es todo aquel que cree en Cristo también. Amén. Porque desde la simiente
se genera un pacto en el que Cristo forma parte. Y la misma Biblia lo habla en los Apocalipsis, ¿cierto? Cuando dice son 144,000 y después hay una cantidad de gente, ¿cierto? Prácticamente Pablo les recuerda quiénes son en Cristo, no como judíos. Si nos vamos a Gálatas 4, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué palabra más específica para recordarle a los hijos de Dios que son hijos de Dios? Todos los días Dios nos recuerda que somos sus hijos. Todos los días. En una situación dura, en una situación feliz, todos los días Dios nos va a recordar que somos sus hijos. La cuestión está en nosotros prestarle atención a ello. Hay una situación, yo soy hijo de Dios. Yo creo en la identidad de Dios. Yo sé que Dios me salvó. Yo sé que puedo salir de esta situación. Tengo la fe. Porque si vamos al caso, al final, Pablo habla de la fe. 5. Dice, estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificasteis, de la gracia habéis caído. Es decir, si tú decidiste tomar esta posición de la ley, prácticamente le dijo Pablo a los Gálatas, si tú decidiste tomar esta posición de la ley circuncidándote, olvídate de Jesucristo. Entonces Jesucristo no está en tu corazón prácticamente. ¿Qué pasa? Hay muchas situaciones que nosotros podemos llegar a tener, y esto es delicado, o sea, hay que cuidar, es que muchas situaciones que nosotros podemos hacer en las que nosotros nos olvidamos de Cristo. Y llegamos y accionamos y ya, vamos para adelante. La consecuencia, yo me afronto la consecuencia. Pero realmente la importancia de eso es entender que Cristo no forma parte de tu vida cuando tomas esa decisión. Y si nosotros somos hijos y tenemos la identidad de hijos, no nos duele que no forme parte Cristo de nuestra decisión. Por supuesto que sí. Entonces, si Él llega, le dice a los Gálatas, bueno, está en ti que tú llegues y tomes esta decisión, pero tú sabes que Cristo no está ahí. ¿Qué hacen los Gálatas? Yo me imagino que los Gálatas, después que leyeron esto, se sintieron palazo, ¿cierto? Y no sé qué habrá pasado después. Pero, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos ha enseñado el día de hoy? Lo que es Gálatas, lo que es Corintios, lo que es Romanos. ¿Cómo vivimos nosotros conforme a la palabra? La leemos y la buscamos aplicar. ¿Ustedes creen que los Gálatas no lo hicieron? Siendo hijos. Es muy probable. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieran. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mire, usted sabe que es verdaderamente difícil esto al final. Porque muchas veces nos convertimos a Cristo y creemos que tenemos una verdad absoluta. No vale eso. ¿Cuántas veces la iglesia no ha pasado por procesos bien fuertes, sencillamente porque no, vale, palabra santa, lo dije yo, Dios me lo dijo? Por eso es que mucha gente llega y dice, hay que cuidarse de lo Dios me dijo, ¿cierto? Miren, hace poco vi unas historias horribles de la iglesia, y son cosas que pueden pasar en cualquier iglesia, de abuso, de cosas horribles. Y yo decía, Dios mío, o sea, ¿cómo se ha usado el nombre de Dios para hacer cosas que son horribles? ¿Cómo se ha usado el Dios me dijo, o sea, para santificarte tienes que hacer esto? ¿Sí o no? Muchísimo. Y yo no estoy hablando aquí de iglesia cristiana, católica, ninguna, porque es que todas han pasado por la misma situación. Todas. Lo lamentable es que teniendo el entendimiento, estas cosas aún en día pasen. En que haya gente que esté metida en tratados de blancas, por ejemplo así, en trata de blancas. En cuánta cantidad de cosas. Y se usa Cristo para esto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tocamos en la vanagloria, no me pueden decir nada, porque yo lo que soy es santo. No. Es que si uno comete un error, siempre tiene que venir un hermano a decir, ya va, cálmate. Y no se trata de la posición, porque no se trata de la posición. Si hay algo, mira, hay algo que nosotros tenemos, digamos en claro aquí como líderes, es que nos gusta levantarnos los unos a los otros. Y han habido muchos procesos, pero llegamos y, bueno, voy a poner de ejemplo a Lala, me está mirando Lala y me dice, Carlito, vamos a hablar. Y uno dice, ay, Dios mío. Así como yo puedo llegar y decirle a Lala, vamos a hablar. Y es fuerte, porque al principio uno llega y dice, bueno, pero a nadie le gusta que lo exhorten. Usted no va a llegar con la exhortación, ay, qué bello, me exhortaron, ay, sí, estoy tan feliz. Es mentira, ¿verdad? Pero es importante cómo uno crece. Obviamente hay cosas, o sea, uno mide muchas cosas, porque uno como persona, uno dice, bueno, estoy pasando por esto, ok, tengo que hacer esto tengo que cambiarlo porque sí, esto tengo que hacerlo, Pero es realmente buscar el cambio. O sea, es decir, cuando tú recibes, digamos, una exhortación, la otra persona va a esperar que tú cambies, o muchas veces nos pasaba a nosotros, me pasaba a mí, que yo llegaba, siendo líder de jóvenes, yo llegaba y le decía, por ejemplo, a Dírimo, mira, está pasando esto y esto, y uno muchas veces espera un resultado, pero es que resulta que el resultado, valga la redundancia, no lo tengo que esperar yo. Y entonces uno se frustra. ¿Hasta cuándo? Pero es que no se trata de mí. O sea, no importa. Pablo lo dice, yo no fui llamado por hombre. Hay una parte donde dice, bueno, sí, cada uno tenía, digamos, una especie de nivel. Decía, bueno, esto de los niveles, cosa que no me importa en el pasado. Yo vine, me reuní con Pedro, con Jacobo y con Juan. Lo dice. Pero es que Pablo entendió por qué fue llamado. Entendió quién lo llamó. Entonces nosotros recordamos quién nos llamó. No nos llamó el pastor. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué y qué bonita esta iglesia, qué bello. Y el pastor no llegó y me dijo, mira, vamos a bautizarte de una vez para que tú seas cristiano. No. Ariana me llamaba 20,000 veces. Yo estaba allí, Ariana, hoy no voy porque tengo partido de fútbol. Y yo vivía en Valencia. Y una de las cosas que yo amo es el fútbol. Y jugaba. Y todos los sábados eran
campeonato, papá, olvídelo. Hasta que llegué, Ariana en sus oraciones y en sus llamadas. ¿Cuándo viene, Carlos? ¿Cuándo viene, Carlos? ¿Cuándo viene? Pero yo no me transformé. O sea, Dios la usó a ella, porque uno no puede llegar a decir que Dios usa a la gente. Pero la conexión que tú tienes con Jesús es tuya. Es tuya. Y cuando tú tienes una conexión con Jesús, no tienes que esperar. Va a pasar, pero no tienes que esperar que se genere el cambio porque los otros te lo digan, sino tú generarlo. Amén. Algo que entendió Pablo desde el principio, y ojo, es que Pablo llegó y tomó su posición como cristiano, ¿cierto? Va muy guiado a su personalidad. ¿Quién es? Bueno, mira, yo soy fariseo. Yo voy a llegar y me voy a meter en la iglesia. Imagínate que Dios nos guarde, que llegue un tipo aquí, un fariseo, y no, mira, ustedes se me van todos presos porque, ¿me entiendes? Así era Pablo. ¿Qué pasa? Pablo se convierte y ahora Pablo lo que viene es a predicar. Miren, a mí me salvó Dios. ¿Cómo que venga una persona así? A mí me salvó Dios, a mí me salvó fue Cristo. Está el pastor, chévere, pero yo doy fe de que a mí me salvó Cristo. ¿Cierto? Es así. ¿Cuántas veces nos hemos quedado callados en nuestros trabajos, en nuestras universidades, con la familia? Hay procesos que se viven. Uno muchas veces puede dar ejemplo a la familia y la familia aún te va a ver como que, ay, qué cristiano. A mí me da risa porque hace unos días le pregunté a mi papá por un amigo de él y yo me dijo, no, él era del 6CPC. Y él empezó a hablar, mi papá llegó y no, sí, que él está retirado, broma. O sea, ya se jubiló. No, y él sí es cristiano. Y yo me quedé como, ¿qué quieres decir? Nosotros no somos cristianos. Pero, obviamente, o sea, es mi papá. Muchas veces la familia te ve tus errores así, a flor de piel. ¿Sí o no? Y uno se quedó así, y yo llegué y a mí me picó así por decirle, o sea, ¿qué quieres decir que nosotros no somos cristianos? Pero yo llegué y me quedé callado. Yo dije, bueno, a lo mejor fue una expresión, pues, como que verlo, ¿no? Y me pasa muchas fotos, me da risa porque él sí es cristiano porque me pasa muchas fotos con versículos. Y yo, no, bueno, si uno mide así los cristianos, imagínate cuántos cristianos no hay, ¿cierto? Entonces, para ya casi terminar, se trata de entender quiénes somos nosotros o tener una identidad de nosotros como hijos. De realmente no callarnos ante una situación injusta, de que como cristianos nosotros generemos el cambio. ¿Vamos a fallar? Por supuesto que vamos a fallar. ¿Nuestros hermanos van a fallar? Sí, van a fallar. ¿Los que están alrededor van a fallar? Sí, van a hacerlo. Pero si una persona falla y tú estás al frente y tú sabes que esa persona está en un camino que es incorrecto, ¿por qué realmente no eres amigo o hermano y decirle, oye, mira, no hagas esto? ¿Te parece que estás exaltando a Dios? Porque aquel que es cristiano sabe lo que es exaltar a Dios. ¿Te parece que estás exaltando a Dios con esto? ¿Qué estás haciendo con tu vida, brother? Cambia. Haz un cambio. En estos días, arrepiéntete. En estos días estaba leyendo algo sobre lo que era el perdón y todo este tipo de cosas. Y mucha gente llegó y decía, no, que hay perdón sin arrepentimiento. No, viejo, eso no es perdón. El perdón tiene que tener arrepentimiento, porque si no... Claro, también muchas veces nos guiamos en, ay, el disculpa no es válido. Es válido el perdón. No, pero es que la palabra no mide el sentir. ¿Me entiendes? Hay una persona que puede llegar y decir, ay, oye, discúlpame de pana. No, te hice esto. Y la persona de verdad lo siente, está arrepentido por eso. A una persona que te diga, mira, perdón, pero vas y lo vuelve a hacer. No tiene validez. Nosotros como cristianos tenemos que buscar realmente generar un cambio, no solamente en nosotros, sino también en la sociedad. Si somos millones, y los millones tienen entendimiento de lo que es el mover de Dios en una nación, en una familia, ¿por qué estamos dejando que el diablo se meta? ¿Por qué estamos dejando que sistemas corruptos se metan en la iglesia? ¿Por qué estamos dejando que la iglesia se prostituya?
porque suena fuerte, pero es así. Cuando nosotros recibimos dinero, sencillamente por el hecho de ser cristiano, no se está prostituyendo. No te van a pedir algo a cambio. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Entonces, vivir en el Espíritu es realmente plasmarlo en cada una de nuestras acciones. Nosotros no podemos llegar y estar aquí y adorar. Sí, ay, qué movimiento, qué... ¿Usted sabe cuánta gente lo hace? La gloria de Dios. Y cuando se llegas y sales aquí y dices Rolly Tranco grosería, ojo, me ha pasado. Se sale pues, pero no es necesario cambiarlo. Es demasiado necesario cambiarlo. Entonces, Gálatas 6:11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Fíjense lo que estábamos hablando. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien Él mandó, me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. Y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y así lo termina. Entonces, ¿cómo nosotros estamos viviendo el día de hoy? ¿Qué estamos haciendo para cambiar la sociedad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar? ¿Qué estamos haciendo para cambiar como pareja, como familia? ¿Estamos en el Espíritu? ¿Accionamos en el Espíritu? Muchas veces no. Es mentira que uno llegue y va a decir, ay, sí, yo siempre estoy en el Espíritu. No me venga con engaño. Si usted dice eso, usted está siendo vanaglorioso, no está en el Espíritu. ¿Cierto? Entonces, la fe que nos da Dios, porque al final tú lees todo esto, ¿verdad? Y habla de la circuncisión. Se trata de creer en Cristo, y creer en Cristo es tener la fe. Y lo que muchas veces nos va a evitar caer en situaciones incómodas, precisamente va a ser la fe que nosotros tengamos en Dios, que nosotros tengamos en Jesús. Entonces, espero que se lleve esto a casa. Lo he meditado yo mucho, me gusta mucho Gálatas, porque habla bastante claro, y muchas veces uno siente que no necesita un regaño, pero el mismo Dios te regaña, y es necesario. Entonces, hoy nuestra vida, vamos a hacer una introspección en nuestra vida y vemos cómo estamos accionando. Estamos hablando mal de los hermanos, estamos hablando mal de la gente, estamos haciendo cosas que no debemos, estamos mirando mal a aquel que peca en vez de ayudarlo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Haga una introspección. Si quiere, anótelo. Diga, mire, yo estoy fallando en esto, estoy fallando en esto, estoy fallando en esto. Necesito cambiar esto. Necesito expresar esto. Tengo que decirlo. Pero sí es necesario que haya una comunicación entre los hombres. Que uno llegue y hable con la esposa, la futura, con tu papá, con tu mamá, con quien sea y exprese. A veces llegamos con nuestros pastores. Miren, les digo una cosa, he vivido un proceso, pero sé que Dios saca de todos estos procesos lo mejor para avanzar y hacer algo bastante grande. Y eso nos espera a cada uno de nosotros. Se trata de tomar la acción, de decir, bueno, mira, me voy a poner los pantalones, porque uno tiene que ponerse los pantalones para tomar decisiones que te cuestan. Decir, bueno, así sea lo que venga. Si uno llega y dice, mira, yo tengo mi identidad en Cristo, imagínense todo lo que vivió Pablo, sin tener la necesidad de vivirlo, porque le digo una cosa,
Él era ciudadano romano, él tenía alto conocimiento de la Torá, era fariseo. Pablo pudo haber hecho lo que sea. ¿Saben por qué Dios llamó a Pablo? Porque no había otro fariseo que cumpliera la Torá como la cumplió Pablo. Porque si tú te pones a ver en la historia de Jesús, Jesús le decía a todos los demás, le decía, cuerda de hipócritas. Y le digo una cosa, Pablo no estaba en ese combo, porque Pablo no aparece cuando está Jesús, ¿cierto? Pablo no aparece cuando está Jesús. Entonces, ¿a quién llama Jesús? Jesús llamó a quien sabía que podía hacer grandes cosas con los gentiles. Porque les digo otra cosa, Pedro no lo iba a hacer. No lo iba a hacer más nadie. Pablo fue el que lo llamó. O a Pablo fue quien lo llamó. Entonces, si a Pablo lo llamaron, a cada uno de nosotros nos llamaron. Nos llamaron para hacer algo. ¿A qué nos llamaron a hacer? Hay unos que ni siquiera lo piensan. Hay unos que dicen, bueno, me voy para el trabajo, me regreso al trabajo, vuelvo a la casa, me duermo, canto, qué bonito, qué bello, me voy de nuevo, me acuesto a dormir. ¿Qué hiciste? Hiciste un ciclo, un bucle, un bucle, un bucle, un bucle. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio? Porque eso era lo que hacía Pablo. Pablo hacía todo, al final ya llegué, ya encarcelé a esto, sí. Mira esto que está en la calle, agárralo. Hay un cambio, tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Dios ya nos transformó, Dios ya hizo lo que tenía que hacer con nuestra vida, aún trabaja en nosotros, pero nosotros también tenemos que trabajar. No es solamente Él. Les pido que se levanten, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, hoy nos entregamos a ti, Señor. Gracias por salvarnos. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias, porque a pesar de que muchas veces no entendemos o no vemos el hecho de que nos salvaste, el hecho de que nos transformaste y accionamos muchas veces como nuestro antiguo yo, tú aún sigues allí. Porque no vivimos bajo la ley, Señor. Vivimos bajo tu amor, vivimos bajo tu gracia. Y Señor, sé que trabajas en cada uno de nosotros. Pero te pido, Señor, que hagas un movimiento distinto. Que nos puedas transformar desde adentro hacia afuera. Que puedas transformar nuestros corazones. Danos la disposición para nosotros hacer lo que debemos hacer, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Guíanos, Señor. Hoy te recibimos, Padre, en nuestro corazón de nuevo. Te damos gracias. Te pedimos que escribas nuestros nombres en el libro de la vida y no los borres nunca, Señor. Y que en tu amor, Señor, y en esa inmensa misericordia, Señor, tú nos puedas llevar a unos nuevos niveles. Padre, permítenos abrir la boca cuando debamos abrirla, con sabiduría. Quita todo pensamiento que no venga de ti, Señor. Y transforma nuestro corazón, Señor, para hacer, Padre, lo que tú nos pides que hagamos y no solamente hacer lo que queramos, Señor. Padre, que siempre esté en nuestra boca un Jesús, un gracias. Que demos de aquello que tú nos has entregado, Señor. Recuérdanos quiénes somos, Señor. Recuérdanos, Señor, ese momento en el que te conocimos, en el que Jesús tú nos llamaste, en el que así como cuando hiciste con Pablo, Señor, que le abriste los ojos, así hagas con nosotros, Señor, si hoy en día nosotros estamos cegados. Padre, trae paz a nuestro corazón, que nosotros dejemos las cargas, que nosotros abandonemos las cargas, Señor, y que vayamos a ti, a tus pies, a pedirte, Señor, a decirte, a darte gloria, Señor, porque eso es lo que transforma nuestras vidas. Transformaste mi vida y sé que transformaste la de cada uno. Hay unos con 5, con 10 años, con 20 años en el Evangelio, hay otros que tienen meses en el Evangelio, Señor.
Pero al final no se trata del tiempo, se trata de relación, se trata de calidad. Queremos tener calidad contigo. Queremos tener minutos en los que podamos rendirnos a ti y decirte, Señor, no puedo más, ayúdame. Ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a caminar en ti. Recuérdame tu propósito. Trabaja en mis talentos, trabaja en lo que he sido llamado a hacer, Señor. No te olvides de mí, Padre, porque yo también quiero formar parte de esa iglesia que se va a levantar. En ti como centro, Señor. Porque eres tú en el que creemos. Ayúdanos a silenciar nuestra boca cuando debamos hacerlo. Ayúdanos a levantar a nuestros hermanos. Y también a tener la humildad, Señor, para ser levantados por nuestros hermanos. Que si necesitamos una mano, Señor, seas tú el que nos la entregue. Úsanos, Padre. Úsanos para levantar la iglesia. Úsanos para crecer como iglesia. Pero sobre todo, Señor, úsanos. Y llénanos cada día más de tu amor, de tu paz y de cada uno de los frutos del Espíritu que están allí. Que sea tu Espíritu el que obre en cada cosa que hacemos, Señor. Así que te damos gloria, te damos honra y te damos un fuerte aplauso en el nombre de Jesús.